Bienvenidos a la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy nos corresponde la meditación 63, basada en Juan 6, 16 al 24, y también leeremos Job 9, verso 8. Esta meditación corresponde al miércoles 15 de abril. Yo soy Rafael Pola y me da mucho gusto compartir contigo la lectura y meditación del texto de este día. Continuamos nuestra lectura de los Evangelios. En esta ocasión nos corresponde la lectura de Juan 6, 16 al 24. Pero como hemos hecho las últimas meditaciones, también hoy vamos a darle un poquito de espacio, de tiempo a la meditación, nuestra lectura que estamos haciendo de los textos que dan cuenta del tiempo en el que Jesús estuvo en la tierra después de su resurrección y hasta su ascensión. Recuerden que fueron 40 días. El número 40 es muy significativo para el pueblo hebreo y para la enseñanza bíblica. Nos recuerda, por ejemplo, los 40 años en el desierto. En ese caso son 40 días previos a la ascensión de Jesús. El texto de hoy se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 3. Si Como hemos indicado en otras ocasiones, es conveniente tener a la mano la Biblia física para poder leer el texto. Yo no lo leo en particular completo cuando son textos demasiado grandes porque el tiempo no nos daría para hacerlo, pero como en el día de hoy el texto es breve, lo podemos hacer sin ningún problema y tratar de explicar también lo que significa este texto en el contexto de la ascensión de Jesús. Dice Hechos, empezando en el verso 2, hasta el día en que subió al cielo. Y dice enseguida, Jesús murió en una cruz, pero resucitó. Y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, dice el Evangelio, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa de la cual yo les hablé. Es el contexto de este verso que estamos leyendo hoy. En Hechos 1:3 se muestra cómo Lucas establece el puente entre la resurrección de Jesús y la misión de la iglesia de la que hablará un poco más adelante. Lucas afirma que Jesús se presentó vivo con pruebas sólidas durante 40 días, tiempo en el que siguió enseñando sobre el reino de Dios. Eso es muy importante. Aquí notar dos elementos. Número uno, la verdad, una y otra vez testificada en la Escritura sobre la resurrección corporal de Jesús. Y segundo, el tema que Jesús continuó enseñando y proclamando, el tema del reino de Dios. Y de esa manera Jesús preparó a sus discípulos para que al recibir el Espíritu Santo pudiesen asumir la tarea de ser testigos de Jesús hasta el fin del mundo. Lo que aquí subrayamos y notamos es el hecho de que para Lucas es muy importante dejar clara evidencia documental de que Jesús resucitó física y corporalmente y estuvo con sus discípulos, como lo testifican otros textos bíblicos, también durante 40 días. Aquí, ¿qué elementos nos aporta la lectura el texto de Hechos? Lo que Jesús hacía durante este tiempo: seguir hablando acerca del reino de Dios. Vamos al texto de hoy que se encuentra en Juan 6, 16 al 24. Dice así: al anochecer,
la nota de la noche sigue siendo importante. Los discípulos de Jesús subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para ir al pueblo de Cafarnaúm. Ya había oscurecido totalmente y Jesús todavía no había regresado. O sea, los discípulos van solos en la barca en este viaje hacia Cafarnaúm. De pronto, dice Juan, empezó a soplar un fuerte viento y las olas se hicieron cada vez más grandes. Los discípulos ya habían navegado 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús caminar sobre el agua. Como Jesús se acercaba cada vez más a la barca, tuvieron miedo, pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos querían que Jesús subiera a la barca, pero muy pronto la barca llegó al lugar a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se enteró de que los discípulos se habían ido en la única barca que había y de que Jesús no se había ido con ellos. Otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias y se detuvieron cerca del lugar donde el Señor Jesús había dado gracias por el pan con que alimentó a la gente, los 5,000. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esas barcas, decidió ir a buscarlo. Entonces subió a las barcas y cruzó el lago en dirección a Cafarnaúm. Como podemos observar con la lectura de este texto, la narrativa no tiene mucha duda de a dónde se dirige, cuál es el propósito o el sentido del texto. El texto se centra en la señal de Jesús caminando sobre las aguas y su autoridad sobre el viento y las olas. La observación que encontramos en el texto de los kilómetros que ya los discípulos habían navegado, el viento a que se hace mención y los comentarios de la gente alrededor cuando se dieron cuenta de que Jesús ya estaba con los discípulos, apunta en esa dirección. ¿Cuál? La evidencia del caminar de Jesús sobre las aguas y su autoridad sobre el viento. En esencia, el relato de Jesús caminando sobre las aguas, ojo, que es lo que nos da la primera lectura, no solamente es la crónica de un evento asombroso, una señal, sería la primera impresión al leer el texto. Se trata en realidad de una declaración de la identidad divina de Jesús. Recuerden que esta afirmación es algo muy profundo y muy serio, porque los que conocían a Jesús y seguían a Jesús podían aceptar algunas verdades sin mucha discusión, que él era un maestro, que él era un sanador, que él tenía poder sobre espíritus malignos, que él podía multiplicar el pan, que era además un gran proclamador del Evangelio, no solamente maestro. Y todo esto podían aceptarlo hasta incluso llegar a afirmarlo como Mesías. Pero pasar a la afirmación sobre la identidad divina de Jesús es un paso muy importante que muchos discípulos no pudieron dar. ¿Por qué decimos entonces que en este milagro, en esa señal, se trata de la identidad divina de Jesús? Porque cuando leemos el texto y encontramos la frase de Jesús a sus discípulos, no teman, yo soy, recuerden que el yo soy nos refiere al éxodo. Y se trata también, al ver a Jesús actuando, del dominio que él tiene sobre el mar embravecido y sobre las mismas aguas sobre las que él camina. Así que se presenta Jesús sin duda como el mismo Dios del Antiguo Testamento, con la autoridad y el poder para someter al caos. Este pasaje funciona como un puente que conecta lo que veíamos en la meditación previa, el milagro de la multiplicación de los panes, y con el discurso del pan de vida que vendrá enseguida. Aquí, Juan está describiendo, narrando lo que podríamos llamar una nueva forma de ver el éxodo, un nuevo éxodo.
donde Jesús asume el rol de un guía soberano que protege a sus discípulos de la oscuridad y los conduce de manera milagrosa a su destino. Y aquí haya algo para ti, para mí hoy. No importa qué tan cerrada sea la noche en la que estemos viviendo, no importa qué tan poderosas sean las olas que se levantan a nuestro alrededor, no importa qué tan frágil nos parezca la barca en la que estamos navegando, ni qué tan peligroso sea el entorno en el que nos movemos, simbolizado aquí por el caos del mar y de la noche. Porque una cosa es verdad, ayer y hoy Jesús protege a sus discípulos justamente porque están atravesando la oscuridad y justamente porque su barca puede zozobrar. Es cuando estamos viviendo circunstancias caóticas, cuando Jesús se manifiesta como soberano, Señor, que pone paz, pone armonía y cuida de sus discípulos. Y nos conduce, muchas veces sin darnos cuenta, de forma milagrosa, hacia un destino que Él tiene preparado para nosotros. Yo, pues, iré a preparar un lugar para ustedes en la casa del Padre. La tarea de Jesús es acompañarnos, cuidarnos, sostenernos, guiarnos, para que en ese trayecto en el que estamos caminando tras de sus huellas hasta alcanzarlo ya en la casa del Padre, sin duda, amados hermanos y hermanas, tú y yo cometemos tantos errores, equivocamos tanto nuestras decisiones, fallamos tanto en la certeza de nuestros pasos en el caminar tras de Jesús. Nos dejamos envolver tanto por el temor de la noche, por la incertidumbre, por la inseguridad de una barca que va y viene, que Jesús nos tiene que recordar una y otra vez y manifestarlo así, no solamente en el texto, sino en nuestra propia vida, como aquel que nos conduce de forma milagrosa hacia un destino. No sé cuántos años tengas siguiendo a Jesús, ya tengo más de 4 décadas, con muchísimos fallas, carencias, errores. Pero una cosa puedo observar al mirar en retrospectiva. Jesús nunca, nunca me abandona, nunca te abandona, nunca te deja solo a expensas de tus circunstancias. Él te conduce siempre hacia el destino que ha preparado para ti. Hay un contraste muy claro en el Evangelio, en la figura de Jesús. Aquí aparece como realmente soberano, poderoso, dominando el viento y las aguas, y aparecen en un alto contraste la imagen de sus discípulos, totalmente frágiles en su condición humana. Mientras los discípulos se encuentran atrapados en una lucha física extenuante contra los elementos, el viento, el agua, representada por el acto de remar en medio de la oscuridad en un mar embravecido que simboliza el caos, Jesús se manifiesta con una autoridad absoluta que ignora incluso las leyes de la física al caminar sobre las aguas. Esta tensión entre la divinidad y el poder de Jesús y la humanidad y fragilidad de sus discípulos alcanza su punto culminante cuando la limitación humana, manifestada en un temor, pavor instintivo, se enfrenta a la revelación del nombre divino. Yo soy. Y aquí, la identidad de Jesús actúa como la fuerza soberana que disipa el miedo y somete la realidad material. Es como que Jesús nos pregunta, ayer a sus discípulos y hoy a nosotros, ¿por qué temen si yo estoy con ustedes? ¿Por qué temen si yo dirijo su barco? ¿Por qué temen si yo soy más poderoso que el mar y que el viento y que la oscuridad? Esta historia responde a la pregunta central de todo el Evangelio. ¿Quién es Jesús?
Así también, cuando iniciamos esta serie hace ya varias semanas, tuvimos una pregunta como nuestra pregunta de fondo. ¿Quién es aquel a quien seguimos? Conocer a Jesús es una tarea que nunca concluye, no solo porque conocemos mejor su historia, en la medida en que leemos las narraciones de los evangelios, pero si no pasamos al paso de la fe personal y la experiencia de vida, nos quedaríamos conociendo una bella historia del pasado con nulo significado para nuestro presente. Por eso, a Jesús también se le conoce mejor cuando Él nos encuentra en la vida, enfermos o confundidos, cuando Él responde nuestras preguntas o nos desafía con preguntas que Él plantea, o cuando leemos de Él y escuchamos afirmaciones asombrosas. ¿Y qué decir? Cuando en nuestra propia experiencia de vida somos testigos de su poder, respondiendo a nuestras peticiones una y otra vez. Lo que estoy diciendo en esta hora es, conocer a Jesús es una tarea doble. Primero, ir a la palabra. Segundo, relacionarnos con Él como el Cristo vivo, que va caminando con nosotros, dejando sus huellas no solo en el camino, también en nuestro propio corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro espíritu. ¿Qué fue lo que los discípulos supieron de Jesús al experimentar este viaje en la barca? Conocieron el maravilloso poder de Jesús sobre la naturaleza. Ya podían entonces afirmar con toda claridad, tú eres el Señor. Y nosotros hoy también podemos decir, aquel a quien seguimos es el Señor soberano sobre todo poder. No menos, es Jesús a quien seguimos. Y ve cómo Job 9:8 da testimonio de la misma enseñanza. Él solo extendió los cielos y él marcha sobre las olas del mar. Les dejo una frase memorable de un biblista muy bueno, Juan Mateos, que dijo lo siguiente: la barca que no avanza es la comunidad que intenta caminar sin su luz. Pero cuando el hombre acepta la presencia del Mesías, la meta que parecía inalcanzable se vuelve una realidad inmediata. Que así sea en tu vida. Les envío un abrazo muy cariñoso y hoy nos vemos en la noche, hoy miércoles 15 de abril. Nos encontramos a las 8 de la noche, hora de Cancún, para nuestra reunión de oración. Y hoy termino esta serie de meditaciones sobre el Padre Nuestro, la oración de Jesús. Hemos incluido algunos párrafos más en la narración de Lucas y hoy, como en el librito que escribí sobre la oración, también voy a incluir la meditación sobre el Salmo de la oración vespertina. Espero que me acompañes. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué pertinente con lo que vimos el día de hoy. Un abrazo muy cariñoso.